tal? Muchas gracias por seguirnos. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Radio 13 Digital y también por las plataformas de 724 Noticias. Son las 2 de la tarde con 6 minutos en la capital de la República Mexicana, iniciando estas transmisiones después de que nos hemos aliado con Radio 13 Digital y el grupo de 724 Noticias. Me acompaña en este inicio de entrevista el escritor Ignacio Casas, que nos trae La esclava de Juana Inés. Y bueno, para los que no sepan, pues él es voz de doblaje de muchos personajes, por ejemplo, el Power Ranger de color rojo, Nacho. Exactamente. Entre muchas otras cosas, pues también hago voces en la radio y en la televisión, tanto de doblaje como de locución. Y bueno, pues ahora estoy presentando esta novela que ganó el concurso de novela histórica de Grijalbo y del claustro de Sor Juana. Ignacio, nos traes La esclava de Juana Inés. Lo estamos presentando ya aquí, este libro de Grijalbo, que está ya en todas las librerías de prestigio, puede usted buscarlo. Tú escribes, ganas el premio de novela histórica y hablas de Yara. Exactamente. Poca gente sabíamos que Sor Juana Inés de la Cruz tenía una esclava y que incluso vivió 10 años con ella dentro de su celda. ¿Cómo es esto, Ignacio? Pues, como tú dices, poca gente sabía de eso, porque a veces creo que no queremos ver, o tal vez no pensamos un poco en que Sor Juana Inés de la Cruz, al igual que todos nosotros, necesitamos gente que nos ayude, gente que nos escuche, gente que nos lea. Y Octavio Paz, en Las trampas de la fe, escribe que este personaje, que se llamaba Juana de San José, vivió cerca de 10 años con Sor Juana Inés de la Cruz. En la misma celda se dormían y se despertaban en la misma celda. La celda de Sor Juana era una celda grande, no era una celda pequeña ni austera, al contrario, estaba llena de libros, tenía instrumentos musicales, tenía instrumentos científicos de la época, como un astrolabio, era de 2 pisos, y allí convivieron ellas dos. Entonces a mí me parece que el personaje es muy importante, muy interesante, se presta para novelar porque era mulata, porque vivió con Sor Juana y escuchó seguramente algunos de sus versos, como mirra olorosa de su aliento exhala, por ejemplo, o va borrando el agua lo que va dictando el fuego. Ellas convivieron 10 años y además esta mulata, que se llamaba Juana de San José, se embarazó en el convento, de manera que a mí me parece que pues, es un personaje muy interesante. La aparición de Yara, de Juana de Dios, cambia la historia, cambia lo que sabíamos de Sor Juana Inés. La verdad que había muy poca presencia en lo que se sabía en la historia de esta esclava. Nos abre ahora un parteaguas de la esclavitud negra en México, de cómo llegaron y cómo había gente en distintas clases que todavía alcanzó bueno, que tuvo esclavos, la esclavitud negra que pasó en México. Creo que abre una veta, una nueva mirada, que es la mirada más sencilla, la mirada de las personas de a pie, eso sí, porque incluso cuando escuchamos la música de la época, los villancicos, creemos que todo tenía que ser, pues, delicado, con un tono solemne, y la gente de a pie, igual que ahora, a los negros de aquella época, que eran traídos del África como esclavos y que existía esta trata de personas terrible, pues ellos cuando llegaban a la Nueva España eran marcados con el calimbo, pero también hacían sus cofradías, bailaban y cantaban. Los antecedentes de las cumbias, que a todos o a casi todos nos gustan, pues nacieron allí, con el baile del cumbé, y está muy poco estudiado. Hay algunos documentos, sobre todo en la Universidad Veracruzana, pero también en la UNAM, en la Universidad de California, en la UAM, que hablan de la negritud en estas tierras, pero efectivamente hay muy poco y hay mucho trabajo todavía por hacer y por reconocer a esta raíz que está presente en algunas partes, en más de lo que pensamos, de lugares de nuestro país. ¿Qué pasó con Yara finalmente, Ignacio? Tú empiezas a hurgar en lo que era la historia, empiezas a hurgar en distintos libros.
¿Qué supiste de ella? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? Fíjate que ¿Qué no fue sabemos. después de la vida después del convento de San Jerónimo, donde estuvo con Sor Juana? Mira, después de que estuvo con Sor Juana la donó a su hermana Josefa y ella se fue, mi personaje, Yara se fue cargando al bebé que tenía en brazos, pero no sabemos qué fue lo que pasó, porque es un personaje del cual existen 7 líneas de Octavio Paz, 2 artículos de José de la Colina, un acta de compraventa. Entonces, ¿qué pasó con ella después? No lo sabemos, pero sabemos de alguna manera de dónde venía, sabemos cómo fue su vida en el convento y cómo convivió con las monjas que eran monjas enclaustradas. Entonces ella, esta mulata, podía salir porque se hizo muy amiga de la madre tornera y podía ver cómo era la muy noble, leal e imperial Ciudad de México en el siglo XVII. Andaba brincando, navegaba por las calles de agua, llegaba a Culhuacán, al convento de Culhuacán, en una canoa, navegaba Sí, hacia recordamos que en Texcoco. esa época todavía, supongo que el Canal de la Viga se andaba en trajinera Fíjate, y se si andaba en canoa, que es lo que... probablemente tus abuelos, Emanuel, o tus papás tal vez hayan visto el Canal de la Viga, o tus bisabuelos. Yo he visto fotografías todavía de principios del siglo XX, en donde el Canal de la Viga existía, porque esta ciudad es una ciudad lacustre. Sin embargo, nos empeñamos en secarla, los pocos ríos que quedan son un cochinero, en fin, pero en aquella época, pues todavía a Culhuacán llegabas en lancha o en lancha no, Sí, pues en pues una canoa con remos, a Texcoco, a la misma Ciudad de México se metían las calles de agua. Hay muchas leyendas que hablan de esto. En la sequía real, pues los virreyes llegaban y paseaban, pero también la gente del pueblo también tomaban sus canoas y se iban a comer nopales y elotes a Xochimilco. Entonces, de esto habla la novela, de la gente de a pie. No van a ver a los virreyes, los van a tomar de referencia. La misma Sor Juana solamente le da marco, pero es la historia de esta negra que era una pícara, que era muy simpática. Vamos a conocer el teatro de aquella época, la ingenuidad que había. En fin, yo pienso que si la leen se van a divertir mucho y también van a aprender de alguna manera ligera, nada complicada, cómo era la Ciudad de México a finales del siglo XVII. estamos platicando con Ignacio Casas, él es escritor, autor de La esclava de Juana Inés, este libro que está presentando Grupo Random House a través del sello Grijalbo, y que bueno, pues nos habla de esta esclava negra que tuvo Sor Juana Inés de la Cruz, Nacho. Efectivamente, ¿Qué debemos saber? ¿Por qué comprar el libro? pues yo creo que en primer lugar se van a llenar de asombros al descubrir con los ojos de esta esclava cómo era aquel virreinato de la Nueva España en donde se estaba formando nuestra mexicanidad. Eh, Van a descubrir que la Catedral Metropolitana, por ejemplo, no estaba terminada en el siglo XVII, cómo los indígenas estaban labrando la torre, van a descubrir al primer barbero que curaba de cirujano, por ejemplo. Imagínense ustedes, van a descubrir cómo se contaban los temblores. ¿Cómo crees que se cuenten los temblores en el siglo XVII, Emanuel? Pues cómo se contaban, a ver, cuéntanos. A través de oraciones. El temblor, por ejemplo, el sismo duró 5 credos o 3 padres nuestros o 10 padres nuestros. Así se contaban, porque no eran como ahora, ¿verdad? Oye, pues rezaban muy rápido porque un temblor dura 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos. podrían ser dos credos o 2 padres nuestros, dependiendo de la intensidad y lo que hayan durado, pero los contaban a través de las oraciones. También
de repente pasaba un cometa y entonces todo el mundo se asustaba porque creían que podría hacerle daño a las mujeres embarazadas o podría causar perjuicios o que aquello tenía razón porque se habían portado mal. Entonces, todo esto lo van a encontrar allí con las miradas de esta esclava, con la mirada de la misma Sor Juana, de Carlos de Sigüenza y Góngora, que él, fíjense, en el siglo XVII dijo, cuando yo me muera, no me vayan a enterrar. Lo que quiero es que agarren y me abran y me tasajen y vean por qué me morí. Entonces, él tenía un pensamiento científico a pesar de ser un ferviente católico. Todas estas contradicciones que la hacen muy rica van a encontrar en esta novela. Un México virreinal que ya no vivimos, un México donde se inundaba la ciudad, Muchísimo. un México muy lacustre, eran muchos los ríos que confluían, que llegaban, que posteriormente con la nueva vida citadina pues se fueron tapando, el río de la Piedad, Así es. de este lado el río Mixcoac, hacia la zona de Milpalta, pues la gente traía flores en canoas, en barcas hacia el centro de la ciudad, Así es. todo lo que se comerciaba. Y bueno, pues de ese México del que fue parte Sor Juana Inés de la Cruz, estimado Nacho. Así es. Van a encontrar también los versos de Negrillos que escribió Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, toda una historia que tiene que ver con la libertad, con el poder de la palabra. Yo sostengo que en el siglo XXI también hay esclavitudes de otra manera, no de la misma manera como en el siglo XVII. ¿Y cómo podemos eliminarlas? Pues a través de la razón, del conocimiento, del estudio, de la palabra. De manera que los invito a que lean La esclava de Juana Inés. Se va a presentar el próximo jueves en el claustro de Sor Juana. Tendré como presentadores a Ana García Bergua, que es una escritora notabilísima, a Eduardo Antonio Parra, de igual manera, escritor excepcional. Estará la rectora del claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo, el vicerrector Rafael Tobar, y también pues tendré el honor de recibir una medalla, que es la medalla José López Portillo y Rojas. Ignacio Casas, muchísimas gracias por visitar este estudio de Radio 13 Digital en esta nueva alianza que estamos comenzando con 724 Noticias, con 724 MX. Les recuerdo que todos los días a la 1 de la tarde José Luis Arévalo con el noticiero y bueno, pues muy pronto más información y más contenido en esta señal. Muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a Gastón Alonso desde Mexicali y a toda la gente que siguió esta transmisión. La invitación para que sigan navegando por 724 MX. Nacho, ¿algo más que gustas decir? Pues saludos hasta Mexicali y a todo el país. Gracias, Emanuel. Gracias a ti, Nacho. Sigan navegando por 724 MX. Hasta pronto.